Ahora sí, sean todas y todos bienvenidos a este espacio de FinTech México y certificación digital online. El día de hoy abordaremos un tema con muchísimo auge fiscal, entonces vamos a ver el día de hoy, tus documentos tienen fecha cierta. Como ustedes saben, el SAT exige con mayor frecuencia este requisito para que ciertos documentos sean deducibles o válidos en casos de auditoría. En esta sesión descubrirán cuáles las necesitan, cómo obtenerlas por medios electrónicos y que tengan valor legal y que no tengan complicaciones ni altos costos. Este tema es esencial para que todas las empresas y profesionales que deseen estar al día con los requerimientos fiscales y jurídicos. Ahora sí, empezaremos con nuestros ponentes del día de hoy, que nos honra contar con dos especialistas que sin duda enriquecerán la charla. El licenciado Juan Carlos Macías, que es licenciado en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Panamericana, es también maestro de Dirección Estratégica de Tecnologías de la Información por el Centro de Investigación e Innovación en TICS y actualmente es el director general de Certificación Digital Online. Así que bienvenido, Juan Carlos, es un gusto tenerte aquí. Y nuestro segundo ponente del día de hoy es el licenciado Juan Enrique Aguilar, ¿no? Que es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana, es mediador privado número 97, certificado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También es socio fundador de Certificación Digital Online y corredor público número 82 de la Ciudad de México. Les agradecemos a los dos enormemente por compartirnos su tiempo y experiencia con la comunidad del día de hoy. Así que bueno, licenciado Macías y licenciado Aguilar, sean bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí y pues les cedo el micrófono para que podamos empezar con esta charla del día de hoy. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias también a FinTech por permitirnos compartir estas experiencias con todos los asociados. Y bueno, entramos directamente en materia de nuestra presentación. Agradezco a todas las personas que están participando. Quisiera comentar que vamos a estar respondiendo a sus dudas. Si por favor nos pueden ayudar a registrarlas en el chat. Hay una sección de preguntas y respuestas y una sección de chat. Igual en cualquiera de las dos vamos a estar accediendo a ellas y vamos a procurar responderlas todas al final de la sesión. Y bueno, pues entrando en materia, precisamente esta charla va de la mano con la innovación y la tendencia de las empresas por la digitalización de procesos, ¿no? Por un lado, queremos compartirles el conocimiento que tenemos acerca del cumplimiento de la fecha cierta. Hablaremos muy a fondo del concepto de lo que es la fecha cierta en términos fiscales. Y por el otro lado, veremos cómo podemos utilizar la tecnología para poder dar cumplimiento a ese requisito fiscal de fecha cierta, ¿no? Entonces, nosotros, Certificación Digital Online, somos una empresa de servicios que nos especializamos en proporcionar herramientas para poder dotar de validez legal a los documentos electrónicos, ya sea que los documentos nacieron en papel y fueron digitalizados, esos documentos digitales van a tener valor legal. También a través de nuestras plataformas podemos llevar a cabo procesos de firma electrónica o la certificación de fecha cierta, que ya lo veremos en un caso práctico. Entonces, nosotros en CDO nos especializamos en precisamente brindar estos servicios a través de la tecnología para que ustedes cuenten con documentos electrónicos con valor legal pleno. Entonces, voy a cederle la palabra al maestro Juan Enrique. Él es corredor privado y especialista en este tema de la certificación de fecha cierta por medios electrónicos. ¿Cómo estás, Juan Enrique? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, a sus órdenes. Corredor público 82, es que dice otro dato, pero Corredor Público 82 aquí en Ciudad de México. Gracias, Alejandra, gracias a FinTech México por permitirnos este espacio. Y vamos a empezar a charlar rápidamente
en relación con la fecha cierta para entender que esto es muy importante para efectos fiscales, porque una de las conclusiones a las que llegaremos, o que es una duda muy natural, el tema de los sellos de tiempo, constancias de conservación en términos de la NOM 151, que por cierto, certificación digital online puede proveer y provee en este tipo de servicios, de pronto se utiliza para efectos contractuales, pero para efectos fiscales, pues existe una jurisprudencia que determinó que la fecha cierta se va a dar en 3 momentos, igual ahorita lo explicaremos, pero quiero referir un poquito el antecedente para entender esa duda entre la fecha cierta, vamos a decirlo así, contractual o corporativa de algún otro tipo de documento, contra la fecha cierta para los efectos fiscales. De pronto sucedía que el SAT cuestionaba a los contribuyentes en esas facultades que tiene de verificación y de comprobación de cualquier actividad que pudiera presumir que era un ingreso. Llegaba con la empresa, le decía, oye, este monto que tienes aquí en tu cuenta bancaria, no me pagaste los impuestos respectivos. Pues el contribuyente contestaba, no, es que no es un ingreso, es un aumento de capital, por ejemplo, o es un préstamo, etcétera. Y el SAT decía, bueno, a ver, demuéstrame el contrato, demuéstrame la asamblea. ¿Qué sucedía? Pues el contribuyente de pronto le daba el contrato, ¿no? Al otro día, con la fecha que hubiese sido, 2018, por poner un ejemplo, y el SAT pues decía, oye, ese contrato o esa asamblea que me estás mostrando, pues yo presumo que la acabas de hacer ayer, ¿no? O sea, menciono este tipo de ejemplos para entender más fácilmente por qué se deriva la fecha cierta o la necesidad de la fecha cierta. Esto, de pronto el SAT lo cuestionaba y decía o ponía de manera de ejemplo, oye, yo no le voy a dar validez a tu asamblea si no está protocolizada, por ejemplo. Y el contribuyente, la respuesta natural era, pues oye, ¿yo por qué tengo que protocolizar algo que puede ser privado? No todas las asambleas o no todos los acuerdos internos o corporativos, pues necesariamente deben de ser protocolizados, o que se les exija una formalidad adicional que Ley General de Sociedades Mercantiles, por ejemplo, no exige para las asambleas, etcétera. Bueno, el SAT, su argumento era, pues que ellos presumían que si el documento no trae fe pública o no trae un elemento que pueda validar la fecha del momento en el cual fue celebrado el acto jurídico que se está cuestionando, pues el SAT presumía que era un documento que lo acababa de hacer el contribuyente hace 2 días, desde el momento en que le cayó el fisco, ¿no? Por poner el ejemplo claro. Esto se elevó obviamente a los tribunales, llegó al criterio, al nivel superior de la Suprema Corte de Justicia, y Suprema Corte de Justicia emite un criterio en el sentido que dice, pues si no existe, y ¿sabes qué, Juan Carlos? Si adelantamos a la siguiente lámina, si no tiene fecha cierta el documento, yo voy a presumir que carece de valor probatorio para efectos fiscales, y eso siempre lo recalcaremos, para efectos fiscales. Y en consecuencia, la jurisprudencia nos da 3 momentos en los cuales un documento puede tener fecha cierta para esos efectos fiscales y de comprobación ante una autoridad fiscal. Y esos 3 momentos pueden ser que el documento haya sido inscrito en registro público de la propiedad o del comercio, que hayan sido presentados ante un fedatario público o que se acredite el fallecimiento de alguno de los firmantes, y a partir de ahí se entiende que se tiene la fecha cierta del documento. El primero, pues de pronto es impráctico también, porque para inscribir documentos en registro público, pues deben de constar en instrumentos ya públicos de fedatario. El tercero, pues eso de acreditar o esperarnos a que fallezca uno de los firmantes, pues tampoco es práctico, además de que la fecha cierta para esos efectos se da en el momento de la muerte de uno de ellos, no en el momento del documento. Y en consecuencia, pues lo práctico o casi el único elemento jurídico que nos dejan correcto para efectos de demostrar la fecha cierta con la fe es a través de la fe pública. En certificación digital online, desarrollamos una herramienta que permite crear o dotar de fecha cierta a los documentos, pero todo utilizando medios electrónicos. Yo como corredor público estoy facultado expresamente a generar cotejos
de documentos electrónicos, puedo dar fe de hechos de la existencia de documentos electrónicos, y a reserva de que ahorita Juan Carlos nos va a explicar un poquito más cómo lo hacemos en certificación digital online, pues esa es la manera, ¿no? Nosotros a través de medios electrónicos dotamos de fe pública a esos documentos para utilizarlos en el futuro frente al SAT si es que los cuestionara. Si avanzamos, por favor, igual, Juan Carlos. Gracias. ¿Qué puede suceder si un documento pues carece de fecha cierta? Yo por eso daba el antecedente de cómo surge la necesidad, ¿no? El SAT va a decir, pues ese documento lo acabas de hacer ayer, no te creo que sea un aumento de capital del 2020, por poner un ejemplo, y yo presumo que en consecuencia ese es un ingreso, y obvio, pues al ser considerado un ingreso conlleva el pago de los impuestos respectivos. Un documento que no tenga fecha cierta para estos efectos fiscales, pues no va a poder ser un documento probatorio. Y también hay algo importante, PRODECON, utilizándose a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues igual buscando el defender, porque esa es su función, a los contribuyentes, de pronto buscó y generó un criterio relacionado con el tema de las constancias de conservación que se pueden emitir a los documentos electrónicos, ya que una constancia de conservación pues tiene el momento a través de una cadena digital, el momento en el cual fue creado un documento. Y PRODECON dice, oye, pues si el documento trae una cadena digital o un sello de tiempo, pues eso nos debiera de servir para la fecha cierta. Eso fue un criterio de PRODECON, y el SAT, pues obviamente se fue pues, por la fácil, en el sentido de decir, esto ya fue juzgado, esto ya fue revisado por la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia dijo, pues que es con fe pública o con los otros dos elementos que ya mencionábamos, y en consecuencia, el criterio vigente sigue siendo que el sello de tiempo, una constancia de conservación en términos de la NOM 151, no es suficiente para acreditar la fecha cierta para efectos fiscales. Insisto, para efectos contractuales, corporativos, de cualquier otra naturaleza, sí, claro, nos dice el momento en el cual fue creado el documento, pero el SAT se apega a esta jurisprudencia que sigue firme, y pues habrá que decirlo sin entrar en controversia, por supuesto. Dudo que los nuevos integrantes de la Suprema Corte piensen distinto de tumbar o de ir en contra de lo que al SAT le conviene. ¿Y por qué digo que al SAT le conviene? Pues porque, claro, insisto, el SAT, si no le da valor probatorio a un documento que nosotros presentemos, pues va a presumir que es un ingreso y en consecuencia, pues podrá recaudar mayores impuestos. Por eso es importante, o ese es el riesgo de no tener una fecha cierta para efectos fiscales en nuestros documentos. Igual avanzamos, Juan Carlos, por favor. Gracias. Repito lo que Juan Carlos había mencionado para aquellas personas que se estén incorporando con nosotros. Si nos ayudan en la herramienta del chat o en la herramienta de preguntas y respuestas, ir anotando dudas, nosotros procuraremos responderlas en esta sesión, y si no, también si nos dejan sus datos, nosotros los podemos contactar, o nosotros también vamos a dejar nuestros datos para ulteriores consultas y con mucho gusto apoyarles en aclaración de dudas. Ahora bien, ¿a qué documentos debiéramos aplicar esa fecha cierta? Porque de pronto, pues los contribuyentes tenemos en nuestra operación, pues de todo tipo de documentos, ¿no? Contratos, decía yo, asambleas, préstamos, intercompañías, aumentos de capital, etcétera, etcétera. Bueno, la respuesta de manera general es que debiéramos procurar aplicar fecha cierta a esos documentos que el SAT pudiera considerar que son un ingreso. O sea, lo que el SAT pudiera presumir que es un ingreso y que nosotros tengamos un documento que lo contradiga, es decir, no es un ingreso, es un aumento de capital. Oye, no es un ingreso, es un préstamo entre compañías, etcétera, etcétera. Pues a todos esos documentos debiéramos de darle fecha cierta. Hay un otro criterio que va muy de la mano y que nuestra herramienta igual nos puede servir para eso, que es el tema de la materialidad. También es un tema fiscal. ¿Qué sucede? Que de pronto el SAT cuestiona y dice, oye, ¿de verdad esta operación existió? Porque, ok, ya me demostraste que aquí está el contrato, ya me demostraste que aquí está la factura, pero pues yo dudo que el servicio verdaderamente se prestó,
y que en consecuencia esa es una simulación de operación para deducir. Pues bueno, igual todos esos documentos, contratos, actividades, pues se recomienda aplicarles fecha cierta para poder demostrar tanto la fecha cierta, como la materialidad por el hecho de que van a tener fe pública de la existencia de esas operaciones, contratos, recibos, pagos, etcétera, para que nosotros podamos utilizarlos en el futuro como un documento probatorio frente a una autoridad fiscal. De manera general, es lo que yo quisiera explicarles en cuanto al aspecto legal de este concepto de fecha cierta. Me gustaría que Juan Carlos nos platique ahora cómo es que Certificación Digital Online provee este servicio de fecha cierta a través de medios electrónicos. Y como mencionaba, estaremos pendientes de sus dudas, preguntas para aclararlas y comentarlas en la sesión. Adelante, Juan Carlos. Gracias, licenciado. Bueno, pues efectivamente, acabamos de ver, digamos, la parte teórica, el fundamento de por qué debemos certificar nuestros documentos con fecha cierta y cuáles son los requisitos de ese cumplimiento. Lo que en certificación digital online hemos hecho es automatizar procesos, digitalizar flujos de trabajo para facilitar esa certificación. En un método tradicional del requerimiento de certificar documentos, lo que tendríamos que hacer es recabar esos contratos en original y llevarlos a la oficina del fedatario, ¿no? En este caso del corredor público. Entonces el corredor hará sus diligencias y nos entregará una constancia de que él vio esos documentos y bueno, su participación en este documento y su evidencia es lo que va a permitirnos demostrarle a la autoridad esa certificación. Bueno, empleando métodos electrónicos o métodos digitales, lo que vamos a hacer es, en lugar de contar con un expediente físico, lo vamos a tener en electrónico. Vamos a utilizar todos los recursos tecnológicos y también con fundamento legal que nos permiten obtener documentos electrónicos con validez legal. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este servicio de fecha cierta, lo que hacemos en CDO es ofrecer una herramienta 100% web, 100% digital, la vamos a ver en un minuto. Y en esa herramienta, los usuarios van a cargar sus documentos, los que necesitan que sean certificados con fecha cierta. Entonces, una vez en esa herramienta, pues el sistema se va a encargar de hacer los procedimientos tecnológicos para reunir, digamos, la evidencia con el fedatario y también del resguardo de la información. Estoy adelantando un poquito. Lo que quiero comentarles es que el servicio consta de una plataforma en donde los usuarios ingresan para subir sus documentos en versión electrónica. El sistema recabará las constancias de conservación de la NOM 151, un requisito muy importante que nos pide la NOM 151 para que los documentos tengan validez legal, y se los va a presentar por medios electrónicos al corredor. Entonces, les voy a mostrar en estos minutos cómo es el proceso de certificación de fecha cierta a través de nuestra plataforma. Aquí estamos, en la siguiente lámina estamos resumiendo los pasos. Realmente lo vamos a hacer de manera práctica, pero lo que se requiere es ingresar a la plataforma, cargar los documentos y el sistema se va a encargar de enviar esos documentos al fedatario al final del mes. El fedatario lo que va a hacer es validar los documentos, cerciorarse de los elementos tecnológicos con los que cuenta para verificar que cuenten con constancias de conservación y los demás requisitos de validez. Y al final, cuando ya haya verificado todos esos documentos, va a emitir un certificado o una constancia de certificación de que los documentos pasaron ante sus sentidos, ¿no? Que es uno de los 3 requisitos que pide la jurisprudencia para avalar que esos documentos cuentan con fecha cierta. Bueno, entonces son 5 pasos, realmente son muy sencillos, y lo que quiero ahora mostrarles es la plataforma que Certificación Digital Online ha desarrollado para dar cumplimiento a esa certificación de fecha cierta. Esta plataforma se llama Suite Legal con Certeza. Se llama Suite porque reúne una serie de herramientas que les permite a las organizaciones poder llevar a cabo procesos de documentos a través de medios electrónicos, y al final lo que vamos a obtener
son elementos de validez, o sea, documentos firmados electrónicamente con valor legal pleno o certificados con fecha cierta, también igual, con cumplimiento a la jurisprudencia, por lo tanto, a las demás disposiciones de ley. Obviamente hay una serie de características que tiene la plataforma. Lo primero que nada es importante mencionar que es una plataforma 100% web. Significa que ustedes no requieren tener servidores e instalar aplicativos específicos o tener equipo de cómputo con ciertas características. Es un aplicativo web, es un servicio de software as a service que reúne y que cumple con los estándares de seguridad de la información para que ustedes tengan esa tranquilidad de que la información está debidamente resguardada. En esta plataforma, como lo mencionábamos, se pueden llevar a cabo varias funciones como la firma electrónica, conservación de documentos, llenado de plantillas, etc. En esta ocasión, lo que vamos a mostrar prácticamente es el funcionamiento de la herramienta que nosotros ofrecemos para la certificación de fecha cierta. Como lo mencionábamos en el diagrama de la presentación, lo que tiene que hacer el usuario es únicamente subir su documento a esta plataforma para que el sistema se encargue de certificarlo por la parte del cumplimiento de la NOM y también de presentárselo al fedatario para que al final sea certificado con fecha cierta. Lo que estoy haciendo es la simulación de lo que haría un usuario en el día a día de su operación. Este documento, que ya lo tenemos en un PDF, representa lo que ustedes tendrían como un contrato. Yo aquí lo que tengo que hacer es indicar algunas metadatos o alguna información adicional del documento y esta información me va a permitir el día de mañana poder encontrar la información de una manera más fácil, indexarla, hacer reportes, etcétera. Entonces, en este caso estamos simulando que esto es un contrato. No voy a poner muchos datos para no tardarme. Y lo único que hay que indicar es qué tipo de origen tuvo. Y también la plataforma nos permite identificar a cada uno de estos documentos dependiendo de quién lo emitió, de qué razón social. En caso que ustedes cuenten con más de una razón social, que sea un corporativo o que sea una asociación de empresas y cuenten con más de una razón social, lo único que hay que hacer es identificarlo porque esta información es de relevancia para el corredor a la hora de certificarlo. Una vez que el documento ya se encuentra cargado dentro de la plataforma, algo muy importante de mencionar es que durante este proceso de certificación de fecha cierta hay 3 momentos. En el primero es cuando yo subo el documento a la herramienta y ahí queda almacenado el documento. Eso es en el día 1, en el día 2 y todos los días subsecuentes en el mes. Y al final del mes, el día del cierre de mes, el sistema va a recabar todos los documentos que el usuario subió a la plataforma y se los va a presentar al fedatario a través de procesos electrónicos también. El fedatario va a recibir un correo con una serie de datos tecnológicos, pero también los documentos los va a tener a la vista. Y entonces, en ese momento, en un sistema similar a este, lo que va a hacer es reflejar la información del acta de fe de hechos que él emite durante esta certificación. Alimenta el sistema con esa acta de fe de hechos, con la referencia del acta de fe de hechos y da por certificado el documento. Entonces el usuario en todo momento va a tener la información y la visibilidad de en qué etapa del proceso de certificación se encuentra el documento. Esta certificación que hace el fedatario lo hace durante los primeros 5 días del mes siguiente. Por ejemplo, al final del mes de agosto, todos los documentos que subió el usuario le fueron presentados al fedatario y el día 1, 2, 3, 4 o 5 de septiembre, el fedatario tendrá que hacer esa revisión de documentos y certificarlos. Cuando concluye la certificación, los documentos ya no se encuentran en proceso. Ahora van a ser documentos certificados. En esta sección de documentos certificados, el usuario podrá consultar los datos de certificación de esos documentos. Esos documentos, como les decía y como lo corroboró el licenciado hace rato, pueden ser contratos de mutuo, cualquier documento que requiera esa capa de seguridad adicional, capa de seguridad jurídica adicional, ya sea por cumplimiento del requisito de fecha cierta o ante algún otro requisito en donde la fe pública le dé un valor adicional a ese documento, como por ejemplo lo mencionó el licenciado hace rato,
también para efectos de demostrar la materialidad de ciertas operaciones, toda la documentación relacionada con ciertas operaciones puede ser también certificada por este medio y al final lo que vamos a obtener es la validez legal plena y además la constancia de que el fedatario lo tuvo a su vista este tipo de documentos, ¿no? Es algo muy sencillo, simplemente lo que hizo el usuario fue subir sus documentos, esperar a que termine el mes y el fedatario contribuye con su actuación después de que cierre el mes y al final el cliente, perdón, ustedes, la compañía, va a poder tener acceso a esta información de la certificación y también en todo momento, porque esta es una, digamos, es una plataforma de consulta de documentos, vamos a poder tener el acceso a los documentos que fueron certificados con fecha cierta. Es algo muy, muy sencillo y todo eso se encuentra dentro de la suite legal con certeza, así como los documentos de fecha cierta. Obviamente también podremos convivir con los procesos de firma electrónica o de bóveda electrónica, aquellos documentos que se subieron solamente para tenerlos de manera concentrada y en cumplimiento de la ley, poder demostrar su validez legal en el futuro. Básicamente es lo que podemos mostrarles acerca de la plataforma. Es algo muy, muy sencillo, pero no obstante de ser un proceso muy sencillo para el usuario, a nivel compañía nos ayuda a quitarnos muchos dolores de cabeza y lo vamos a ver ahora en los beneficios. Se podrán imaginar que este servicio de certificación de fecha cierta, utilizando medios electrónicos, la tecnología nos va a permitir muchas bondades. Por principio de cuentas, este servicio de certificación de fecha cierta, pues obviamente nos permite cumplir con los requisitos exigidos por el SAT para poder evidenciar la fecha cierta de los documentos, ¿no? Ese es por el lado del cumplimiento, del diligence. También este proceso, al ser 100% en línea, nos permite poder llevarlo a cabo, obviamente, casi desde cualquier lugar, siempre y cuando tengamos un dispositivo conectado a Internet. Esto se puede hacer prácticamente en cualquier momento, 24/7 y en cualquier lugar. Esta gestión que se realiza por medios electrónicos nos va a permitir ahorrar mucho tiempo y buena parte de costo, ¿no? El costo económico. Se podrán imaginar que actualmente, si ustedes quisieran certificar 10, 15 o 20 documentos al mes, pues bueno, tendremos que invertir horas hombre para dar seguimiento, para tener físicamente los documentos, después para llevarlos a la oficina del fedatario, posteriormente dar seguimiento a esa certificación y después regresarlos al archivo, ¿no? En esos pasos sencillos parecieran, pero pues sabemos que los documentos se pueden perder, se pueden traspapelar, pudiéramos necesitarlos y no tenerlos a la mano en el momento en el que se requieren, ¿no? Entonces, esta parte de la tecnología nos permite tener muy controlado el proceso y muy al alcance de la mano la información en el momento en el que se requiere. En el proceso de certificación de fecha cierta se emplean recursos como las constancias de conservación de la NOM 151 y con esto damos cumplimiento, aparte de los requisitos de la validez legal de los documentos electrónicos. En otros momentos los invitaremos para hablar acerca de los elementos de validez de los documentos electrónicos, entre ellos los que fueron firmados electrónicamente, y ahí ustedes podrán darse cuenta que utilizar documentos por medios electrónicos es muy, muy sencillo y obviamente nos permite abaratar nuestra operación y tener el control de la información en cualquier momento. Bueno, la certificación de documentos digitales, ya sea firmados en papel y documentos firmados en electrónico, cualquiera de los dos los podemos certificar en la plataforma. En caso que ustedes cuenten con documentos firmados en papel, contratos físicos, se pueden digitalizar y subirlos a la plataforma. No necesariamente o no únicamente se trata de documentos firmados en electrónico, también puede ser aquellos que nacieron en papel, se digitalizan y se suben a la plataforma. La plataforma en automático empleará la NOM 151 para emitir constancias de conservación y entonces esos documentos digitalizados van a tener un respaldo legal. Uno de los beneficios más importantes hoy en día es mantener el control total de los procesos desde nuestra plataforma. Los usuarios van a poder ver muy puntualmente en qué parte del proceso se encuentra esa certificación y cuando ya hayan sido certificados van a tener a la mano la información por si hubiera una auditoría interna o por si hubiera que entregarle a los auditores del SAT esa misma información.
Obviamente se disminuyen riesgos, riesgos de carácter fiscal y riesgos de carácter legal y también riesgos operativos, porque en algunas ocasiones en lo físico pudiera suceder que el documento no se encuentre a la mano, no lo encontremos en el momento en el que se requiere y eso conlleva un riesgo jurídico, ¿no? No digamos en la parte fiscal donde pueden originarse multas o incluso que el mismo SAT desestime algunos documentos, como lo mencionó el licenciado Juan Enrique hace unos momentos. Eh, y bueno, los expedientes que son gestionados dentro de la plataforma, específicamente en el servicio de la certificación de fecha cierta, pues tienen todos los elementos de cumplimiento para que el día de mañana ustedes no tengan ningún tipo de riesgo operativo o legal o fiscal y podamos dar cumplimiento, ¿no? Este servicio de certificar documentos a través de nuestra plataforma Suite Legal con Certeza en el módulo de fecha cierta, tenemos ciertos precios que son estándar. Estos precios obviamente van de la mano de la demanda de nuestros clientes, pero para que ustedes tengan una idea de que no es un recurso excesivamente caro y nos da muchas garantías de cumplimiento legal. Para que se den una idea, si ustedes lo saben, si tuviéramos que certificar un contrato ante el fedatario, ese contrato normalmente nos va a costar no menos de 4,000 pesos por contrato. Si en el año certificamos más de 10 contratos, pues olvídense, ese gasto se vuelve alto, ¿no? Es una inversión relativamente alta, dependiendo de la cantidad de páginas o dependiendo del monto o del tipo de actuación dentro del contrato, pues va a variar el costo. Esto lo menciono para que se den una idea de cómo el precio a través de medios electrónicos de esta certificación se abarata por el hecho del uso de la tecnología, sin poner en riesgo el cumplimiento normativo. Muchos de los beneficios de este servicio, como les comentaba hace unos minutos, tienen que ver con la disponibilidad de la plataforma 24 horas, 365 días del año, en cualquier localidad donde tengamos internet. Por otro lado, no nada más es entregarles el acceso a una plataforma y brindarles los servicios tecnológicos. También dentro del servicio se considera la capacitación del uso de la herramienta, el soporte técnico y operativo por si hubiera alguna duda de cómo hacer ciertas cosas dentro de la plataforma. Obviamente también está incluido, no es un costo adicional, y también está incluido un concepto que nosotros denominamos acompañamiento jurídico. Aplica más en la cuestión de la firma electrónica, pero también pudiera ser que en algún momento surja la duda de qué tipo de documentos se deban o no certificar con fecha cierta, y también ahí emplearemos un acompañamiento jurídico, emitir opiniones, responder a consultas, lo podemos hacer y está incluido dentro del precio del servicio. Entonces, sabemos que cada cliente tiene una necesidad, cada organización tiene una necesidad diferenciada, pero bueno, podemos escuchar esas necesidades para poder plantear soluciones a la medida de sus requerimientos. Este servicio de fecha cierta se complementa con los otros dos que les había hablado hace unos minutos. Tanto en la firma electrónica dentro de la plataforma se puede dar de alta o se puede emplear la firma electrónica como la certificación de fecha cierta. Incluso, como parte de los servicios de certificación digital online, se encuentra la digitalización de archivo físico. Entonces, cuando tenemos esa necesidad de digitalizar los documentos y deshacernos de los archivos físicos, CDO hace un proceso de digitalización de documentos que es certificado de tal forma que los documentos digitales tendrán el mismo valor que los documentos físicos. Entonces, en lugar de recibir un disco duro, una USB de esos documentos que digitalizamos, los podemos entregar aquí en la bóveda electrónica de esta plataforma y entonces podemos tener todo el acervo de cumplimiento fiscal o jurídico de la empresa dentro de un solo sistema y tener esa certeza de que los documentos están debidamente generados y debidamente resguardados. Bueno, esa es la información que tenemos para compartirles. Pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, si nos pueden apoyar, si todavía no registran sus dudas, por favor háganlo en el chat. Igual si quisieran tener una demostración más ad hoc
con su operación en la organización, por favor déjenos sus datos y con mucho gusto los contactamos para hacer esa demo, ya sea de firma electrónica, de fecha cierta, o hablar un poco más acerca de los elementos de cumplimiento o alguna duda que tengan de la validez de los documentos por medios electrónicos. Entonces, pasamos a las dudas. No sé, licenciado, si tuviste oportunidad de leer alguna, yo tengo alguna por acá, si quieres la podemos mencionar. Sí, gracias. Aprovechamos estos minutos para contestarlas y las voy leyendo. Si se me va alguna, Juan Carlos, me avisas, por favor. De acuerdo. Preguntan, ¿se puede completar con pruebas periciales en jurisdicciones voluntarias? Pues sí, se puede completar, pero yo vería innecesario porque ya para efectos de fecha cierta me refiero, pues ya tendría el elemento principal, que es la fe pública, ese documento. Y pues esa es otra manera más que completar, o sea, podríamos irnos a través de jurisdicciones voluntarias, porque recordemos que también, pues otras instancias, yo como también soy mediador privado del tribunal, como mediador privado también tengo fe pública, los actuarios tienen fe pública, es decir, el requisito es fe pública, no estrictamente de algún tipo de fedatario en particular. Pero insisto, más que completar, pues yo vería ya innecesario porque tendría la fe pública, en este caso de corredor público, y eso sería suficiente. Nos preguntan qué diferencia hay entre su software y plataformas como, quiero suponer que decía DocuSign, bueno, ahí está mal escrito, pero yo contesto rápido en cuanto al aspecto legal y a lo mejor en el aspecto operativo. Son las diferencias, no nada más con esa herramienta, sino con cualquier otra que existen en el mercado. La diferencia legal es los entregables que nuestra herramienta arroja. Uno de los requisitos legales de los documentos electrónicos es la fiabilidad en el método a través del cual fue generada la información. Tal vez no nos da el tiempo y si tienes un documento rápido a la mano, Juan Carlos, lo mostramos, pero los elementos que arroja nuestra herramienta de firma electrónica y para este caso de fecha cierta, da los elementos probatorios completos y suficientes para llevar ese documento a cualquier tipo de autoridad. Otras herramientas no lo hacen así. También me atrevo a mencionar que con la alianza de la fe pública, lo que está mostrando Juan Carlos es un certificado de firma que contiene ya la constancia de conservación, nos da los elementos de a través de qué IP se firmó el documento, quién fue el PSC que emitió la constancia de conservación que lo avala, etcétera. Todos estos elementos no lo arrojan o no los dan otro tipo de herramientas. Eso es una diferencia legal muy importante. El hecho de tener la fe pública, decía yo, nos da la posibilidad de reexpresar estos documentos en físico, copias certificadas físicas, porque si bien lo electrónico vale por sí mismo, de pronto la autoridad no lo entiende o la manera fácil de desahogar una prueba en este sentido es a través de una copia certificada física y en consecuencia también eso pues, es una diferencia muy grande o muy importante. Nosotros ahora para efectos de procesos de firma, tenemos una variedad importante de procesos donde podemos utilizar firma electrónica simple, firma electrónica avanzada, lo que nosotros llamamos firma electrónica híbrida, es decir, a nuestra contraparte le pedimos que firme con firma electrónica avanzada y a nuestro representante interno le pedimos que firme con un simple grafo para facilitarlo. Y esos tipos de procesos, lo que iba a mostrar Juan Carlos también vi, es una prueba de vida. Tenemos elementos de prueba de vida en un documento. Este es un video corto que se graba durante el proceso de firma de las personas. Todo es opcional, no es necesario, pero toda esa diferencia de procesos de firma igual nos distinguen de otras herramientas. Además, como ya mencionó Juan Carlos, de la posibilidad de agregar fe pública, o sea, técnicamente podemos hacer ratificaciones de firmas por medios electrónicos y todo eso pues no lo tienen otras herramientas como la que nos pregunta. Si me Gracias, permite, Juan, licenciado. Nada más me adelante. permites Sí, complementar un poquito. sí, Hay que claro. recordar que lo que estamos mostrando es el módulo de la certificación de fecha cierta. Esta certificación no lo tiene ninguna herramienta. Digamos que esa es una diferencia muy, muy importante que no la van a encontrar en ninguna otra herramienta por el lado de la certificación de la fecha cierta. Y retomando un poco lo que comentó hace rato el licenciado Juan Enrique, la firma electrónica por sí sola no da cumplimiento a los requisitos de fecha cierta. Entonces,
Si tenemos un documento firmado electrónicamente con cualquier herramienta, incluyendo con la nuestra, la de certificación digital online, no es suficiente para dar cumplimiento a los requisitos de fecha cierta. Entonces, es importante mencionarlo que por un lado están los procesos de firma electrónica, en donde ahí sí, DocuSign o alguna otra herramienta, digamos, hacemos lo mismo de diferente manera, pero teniendo entregables muy diferentes. Sin embargo, en la parte de la certificación de fecha cierta, ninguna herramienta lo hace como lo ofrecemos nosotros, ¿no? Le regreso la palabra, licenciado. Gracias. La siguiente pregunta que veo dice, entonces la certificación que se hace es de un documento digital, pero no el físico, y solo mediante una vinculación entre físico y el digital, o el notario dice que tuvo el documento físico. No, lo que se tiene a la vista es el documento electrónico. Si se tratara, y tenemos dos posibilidades, que el documento que yo doy fe de su existencia es un documento que ya nació en electrónico, porque puede ser ya un contrato, un documento firmado de manera electrónica y que en consecuencia ya nació en versión digital. Bueno, pues ese documento, si contiene, mencionaba yo los requisitos legales de un documento electrónico, si contiene en concreto una constancia de conservación en términos de la NOM 151, lo voy a poder considerar como un original y en consecuencia el haberlo visualizado o haberlo presenciado por medios electrónicos, ya doy fe de su existencia a través de medios electrónicos, pero si el documento es físico, ¿qué podríamos hacer? Digitalizarlo, o sea, hacemos un proceso de digitalización, igual cumpliendo con la NOM 151, y entonces, ahora igual puedo considerar original ese documento electrónico que originalmente era físico, lo escaneé, lo procesé, le aplicamos una constancia de conservación, ahora es un documento electrónico y doy fe de que tuve a la vista a través de medios electrónicos ese documento. Todo esto tiene fundamento también por el hecho de que la contabilidad misma puede ser electrónica. O sea, existe todo un fundamento legal en Código Fiscal de la Federación y otras disposiciones, Código de Comercio mismo, para conservar los documentos de los contribuyentes o de los comerciantes a través de medios electrónicos, siempre que se cumplan con los lineamientos técnicos de la NOM 151. Y si esos documentos electrónicos cumplen con ello, yo puedo considerarlos originales para efectos de cotejarlos o dar fe de su existencia, y eso es lo que aplicamos. Pero insisto, no es el físico lo que veo, sino el electrónico siempre que cumpla con los requisitos de validez legal. Nos preguntan si se requiere la certificación antes de que termine el mes, ¿se puede gestionar? Sí, la respuesta es sí. Nosotros definimos este proceso de hacerlo una vez al mes o al final del mes. Incluso fue una recomendación legal de los fiscalistas en el sentido de que la contabilidad se lleva por periodos mensuales. Y en consecuencia, bueno, pues todos los documentos de julio, de agosto, de septiembre, etcétera, pues se certifican en el mes que corresponde o dentro del periodo, en este caso mensual, que corresponde, pero no existe ningún impedimento para que de pronto demos fe, incluso a través de medios electrónicos también, de un documento en lo individual. Si tienen un contrato que es relevante por su monto, por las partes que lo firman, etcétera, y no nos queremos esperar a que termine el mes, podríamos generar un acta intermedia. Eso conlleva un costo adicional, pero eso es independiente, pero sí se puede gestionar antes de que termine el mes. Nos preguntan, dice, entonces la plataforma podría ser una tercera prueba. Bueno, no sé a qué se refiere a tercera para entender cuál es primera y segunda, pero sí, es una prueba y es un elemento, o sea, el documento electrónico que a través de la herramienta o de nuestra plataforma se genera, pueden ser utilizados como prueba ante cualquier tipo de autoridad, porque otra vez cumplimos con los requisitos o los elementos de validez jurídica. Tenemos una presentación particular. Es otra charla diferente que damos sobre los elementos de validez jurídica de los documentos electrónicos, pero si nos mandan sus datos, les hacemos llegar la presentación y como mencionaba Juan Carlos, podemos hacer una demostración en particular de la herramienta para mayor entendimiento. Dice, ¿qué pasa si la autoridad fiscal desconociera sobre los elementos de validez de la certificación de fecha cierta por medios electrónicos y no lo aceptara? ¿Qué recursos tengo adicionales? Esto es muy interesante porque técnicamente, mencionaba yo, lo electrónico es válido por sí mismo y también existe fundamento pleno
para llevar la contabilidad a través de medios electrónicos. Lo correcto y lo normal, vamos a decirlo así, es que el día de mañana me pregunta, llega el SAT, me pide información y que yo pueda entregarle pues toda la información a través de un medio electrónico con su debida constancia de conservación, que eso también es muy importante. Otras herramientas no les entregan la constancia de conservación. Nosotros entregamos todo un paquete de documentos que pueden, con lo que se puede corroborar tanto el documento electrónico como la constancia de conservación que se le aplica al mismo. Pero bueno, lo correcto es pues, que con esa entrega del documento electrónico fuese suficiente. Y creemos, ya nos ha sucedido, porque como bien lo decía Juan Carlos, parte del servicio que ofrecemos es ese acompañamiento legal. Ya nos ha sucedido que de pronto se entiende por la autoridad o se acepta por la autoridad la entrega de un dispositivo electrónico con los archivos digitales y se entiende por desahogada el requerimiento de información por parte de la autoridad. Sin embargo, pues existe de todo tipo, ¿no? También pueden ser tribunales no necesariamente administrativos o fiscales, sino tribunales ordinarios que no entiendan o no acepten o no sepan interpretar un documento electrónico. Y entonces, pues, ¿qué recurso adicional tenemos? La reexpresión del documento en físico a través de una copia certificada. Mencionaba que los corredores públicos estamos expresamente facultados para emitir cotejos de documentos electrónicos y en consecuencia, pues estos documentos electrónicos, al poder ser considerados originales, si cumplimos con todos los requisitos legales, sobre de esos podemos emitir una copia certificada. También nos ha sucedido eso, tal cual, que el SAT de pronto les dice, no, ya para un nivel de revisión, dice, yo no te acepto que me lo entregues en digital, quiero que me lo entregues en físico. Bueno, pues se pueden entregar en copia certificada física, porque, insisto, los electrónicos pueden ser considerados también originales. Perdón, licenciado, nada más Sí. complementar también, importante, es que la copia certificada física que se entregue va a referir a la fecha de la certificación de los documentos. Por ejemplo, si la certificación se llevó a cabo en julio del 2024, pero se requiere la copia certificada hoy se emite pudiendo referenciar la fecha del 2024. Y con eso ustedes tendrán esa tranquilidad de que se acredita la fecha cierta desde el momento en que se certificó por medios electrónicos. Gracias, Juan Carlos. Nos preguntan, si alguien me manda un documento electrónico a firma usando una herramienta de firma distinta a la que ustedes ofrecen, ¿cómo se manejaría la certificación y la constancia? Bueno, sin duda, mencionábamos, existen pues, varios mecanismos de firma electrónica. Existe, de hecho, en Código de Comercio un principio de neutralidad tecnológica, en el sentido de que pues, no hay una única verdad tecnológica o una única herramienta que pueda ser utilizada, sino que puede ser utilizado cualquier mecanismo que nos dé los elementos de validez jurídica de un documento electrónico. Pero yo como fedatario tengo pues dos posibilidades. Primero, si esa herramienta, cualquiera que sea, pues de verdad contiene los documentos de validez, pues sí, puedo considerar como válido o como original ese documento electrónico. ¿Y qué va a suceder? Que lo subimos a la herramienta de fecha cierta y lo certificamos para estos efectos fiscales que ya fueron mencionados. Si de pronto, no quisiera decir una marca, pero de pronto me traen un PDF, pues con un garabato, pues técnicamente no es un original electrónico, o no se puede considerar como original ese electrónico porque no va a contener todos los elementos de validez y en consecuencia eso no lo podríamos certificar. Pero yéndonos a lo práctico, si ustedes tienen documentos que ya hayan sido firmados a través de otra herramienta, o como muchas veces sucede, todos tenemos de pronto ya documentos digitalizados en nuestra computadora, que tenemos o sea, que hicimos el proceso de digitalización interna, por llamarlo así, o privada. Nosotros podemos complementar esa digitalización o podemos complementar esa aplicación de constancias de conservación, subirlos al nivel de considerarlos originales electrónicos y entonces ahora sí certificarlos, incluso de manera masiva. Tenemos servicios para eso también. Con mucho gusto lo podemos ofrecer.
Me dicen, si hago un aumento en la parte variable del capital, donde generalmente no se protocoliza ni inscribe en registro público, el aumento se presumiría por el SAT como ingreso, entonces se debería digitalizar, certificar el acta. Ese es un ejemplo clásico de una presunción de ingreso por parte del SAT. Ellos van a ver en tu estado de cuenta bancario que hubo una aportación de la cantidad que sea. Tú le vas a decir, oye, no es un ingreso, es un aumento de capital. Te va a pedir el acta, tú le vas a mostrar tu acta privada y te va a decir, eso carece de valor probatorio, yo presumo que, pues, que lo hiciste ayer, ¿no? O sin el presumir que lo hiciste ayer, simplemente no le doy valor probatorio para efectos fiscales y yo presumo que es un ingreso. En consecuencia, sí, ese es un claro ejemplo de tipo de documentos que debemos de certificar. Y también hay algo interesante para distinguir entre lo que es la certificación sencilla o una protocolización. Cuando la jurisprudencia nos habla de aplicar fe pública, no nos dice cómo, no nos dice, oye, debe ser fe pública a través de póliza o a través de ratificación de firmas o a través de protocolización. No, simplemente fe pública. Bueno, la fe pública puede ser tan sencilla, entre comillas, ¿no? Tan sencilla como una copia certificada o como lo que ahorita estamos diciendo, una fe pública a través, en este caso es una fe de hechos por medios electrónicos, de dar la fe de la existencia de ese documento. Pero sí, es un claro ejemplo del tipo de documento que debe de estar certificado para no caer en el supuesto de que carezca de valor probatorio para efectos fiscales. El tema de seguridad de la información y protección de datos, ¿cómo funciona? Esto te cedo la palabra, Juan Carlos, por favor. Gracias. Sí, mencionábamos que nuestra plataforma está en un ambiente web y nosotros hemos empleado los mecanismos de seguridad de la información suficientes para cifrar la información en cualquier momento, desde que es cargada al sistema, en el momento en que está resguardada o almacenada dentro del sistema, y también cuando regresa esa información, cuando la consultamos. En todo momento, las consultas y resguardo de la información es 100% seguro. ¿Por qué digo que es 100%? Bueno, pues porque si llegara a haber algún ataque o alguna invasión de un tercero sobre la información, toda la información es no inteligible, o sea, no podemos distinguir qué son los datos que contienen esos documentos o esos datos, esos símbolos que vienen en esa intercepción, porque se encuentra de manera encriptada la información. Certificación digital online, concretamente la plataforma Suite Legal con Certeza, está certificada por la norma ISO 27001 referente a la seguridad de la información y de la protección de datos personales. Importante mencionar que nosotros, Certificación Digital Online, no tenemos acceso a la información, a los documentos que utilizan o que gestionan nuestros usuarios en las plataformas, a menos que nos soliciten un evento de soporte, pero nosotros no tenemos acceso a la información. Los únicos que pueden tener acceso a cualquier información que se gestiona dentro de la plataforma son los usuarios autorizados por la organización, por la compañía, en este caso, ¿no? Entonces, la parte de seguridad de la información, estamos certificados en ISO 27001 y además tenemos mecanismos de seguridad muy robustos. No lo mencionamos normalmente, pero para que ustedes tengan una idea de qué nivel de seguridad nosotros empleamos, tenemos entre nuestros clientes a bancos, tenemos entre nuestros clientes a empresas que manejan información de salud y también a prestadores de servicios a empresas que tienen sus headquarters, digamos, sus corporativos se encuentran en Alemania, por ejemplo, en la Unión Europea o en Japón, para que tengan una idea del nivel de exigencia que cumplimos respecto a la seguridad de la información y la protección de los datos personales. Gracias, Juan Carlos. Creo que son todas las preguntas que yo visualizo. Veo que estás proyectando nuestros datos de contacto, pues estaremos a la orden. No sé, Alejandra, si haya otra duda o pregunta que yo no esté viendo, Juan Carlos. No, ninguna en la parte de preguntas y respuestas. Es correcto, ninguna. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos ahora sí que en los tiempos para no rebasar los tiempos concedidos. Muchas gracias, Alejandra. No, pues muchísimas gracias a ustedes, bueno, a Juan Carlos y a Juan Enrique, ¿no? Así como a todo el equipo
certificación digital, por compartirnos su experiencia, ¿no? Y por acercar soluciones digitales que den certeza legal a todos estos procesos, ¿no? Entonces, pues hemos llegado al final de nuestra sesión. Si desean añadir ustedes algunas palabras más, y si no, pues agradecemos sinceramente por su tiempo y participación de todos. Gracias, Alejandra, gracias a FinTech por invitarnos a participar en este espacio. Estamos como comprometidos con su audiencia para traerles este tipo de temas que pueden ser de interés y de esclarecer dudas y miedos sobre el uso de los medios electrónicos para cualquier documento que tenga validez o importancia jurídica, ¿no? Entonces vamos a estar a la orden a través de ustedes, o si no, en los medios de contacto que también les compartimos. Agradecemos a todos la asistencia. Gracias, Alejandra. Gracias, Pinto. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.